De regreso para conversar sobre economía, lo recuperamos, si bien el lanzamiento y su estrellato anda en otros programas de esta casa, de esta broadcasting televisiva, anda por un buen día el señor, y está muy bien porque tiene que ver con sus comentarios con toda la empresa televisiva pública chaqueña. Horacio Ojeda está con nosotros, así que lo recuperamos y ya lo estamos saludando. Contador, es un gustazo. Antonio, buenas noches. 2017. ¿Cómo andamos? Muchísimas gracias. Bien, acá tiene que ser rodado 24 porque vamos a hablar de la bicicleta financiera. 28. La idea hoy es hablar de la famosa bicicleta financiera. ¿Ves que desde hace bastante tiempo en realidad se viene hablando en la Argentina de la famosa bicicleta financiera, de que incluso en los diarios se suele leer, pero en la práctica la mayoría de la gente no entendemos muy bien de qué se trata la bicicleta financiera. Nos subimos de su mano la bicicleta financiera. Y de hecho ahora existe, digamos, la pregunta, ¿existe la bicicleta financiera en la Argentina? Depende. Si se lo preguntamos al Banco Central o a cualquier funcionario del gobierno en realidad, dicen que no, que en realidad la bicicleta financiera no existe. Sin embargo, si esta misma pregunta lo hacemos o tratamos de responderla mirando lo que en la práctica sucede en el mercado, la respuesta es sustancialmente distinta y es que sí existe. ¿Qué es la bicicleta financiera en sí? Bueno, implica básicamente tomar una divisa extranjera que pueden ser dólares, por ejemplo, lo cambiamos a pesos, esos pesos lo valorizamos, es decir, lo ponemos en algún rendimiento en pesos, que en este caso el rendimiento que vamos a tomar son las LEBACs, que no tienen riesgo, es básicamente prestarle dinero al Banco Central. Luego, determinado el periodo, esos pesos que obtuvimos volver a cambiarlos a dólares y que eso nos implique una ganancia en dólares. ¿Por qué tradicionalmente se dice que, fíjate, el Banco Central sacó un documento y dice que no propicia ninguna bicicleta financiera? ¿Por qué dice esto? Yo leí este informe del Banco Central y en realidad la auténtica bicicleta financiera pura, extrema, es algo que se da muy rara vez en los mercados eficientes. Se llama la posibilidad de hacer arbitraje, es decir, la posibilidad de que una persona sin tener ningún peso, nada de dinero, haga un negocio entrando en la bicicleta financiera. Implica, en este caso, tomar créditos en dólares, esos dólares, y obviamente al tomar créditos en dólares se acuerda pagar una tasa, esos dólares pasarlos a pesos, con esos pesos valorizarlos y luego al final del periodo volver a cambiarlo en dólares y obtener una ganancia, es decir, sin nada. Por ejemplo, yo le pido a usted, no sé, 100 dólares, y usted me dice, bueno, yo te presto 100 dólares, vos dentro de un año me devolvés 110 dólares. Ah, listo, perfecto, yo lo tomo, lo cambio a pesos. Estamos entrando en los ejemplos, vamos a acompañar con ejemplos de placa para entender la economía, bien lo explica siempre Horacio. Ahí hay un ejemplo, a ver. Ahí tenemos un ejemplo real, es decir, todos estos datos los buscamos y son contrastables, digamos. Cada persona puede entrar a internet y buscar el tipo de cambio a la fecha. Bueno, tomamos una persona que tenía el 11 de enero del año 2017 tenía 1.000 dólares, sí, ¿no es cierto? Si uno busca el tipo de cambio vigente para vender dólares a esa fecha eran 15,83, es decir, si uno cambiaba los 1.000 dólares a 15,83 obtenía 15.830 pesos el 11 de enero del año 2017. Bueno, ahí ya está. El primer paso está hecho. Vendió los dólares, se hizo con los pesos. Paso siguiente, ¿qué hace con esos pesos? Va y se los presta al Banco Central. ¿De qué manera? Comprando las LEBACs del Banco Central. El mismísimo 11 de enero le presta dinero al Banco Central bajo estas condiciones. El capital, 15.830 pesos, que fue lo que obtuvo de cambiar sus dólares a pesos. ¿A qué tasa? Esa es la tasa vigente de esa fecha, se puede googlear, 24,25% anual, es decir, para 365 días. Y abajo está la tasa para 24 días, que en realidad las LEBACs se renuevan cada 24 días, con lo cual el cálculo es simple, 24,25 dividido 365 por 24 y nos da eso que es 1,86% cada 24 días. ¿Por qué periodo? Bueno, lo renueva por 4 periodos de 28 días, es decir, lo lleva 28 días, venció, vuelve a renovarlo, venció, vuelve a renovarlo, venció, vuelve a renovarlo. En total son 112 días. Entonces, y ahí queda el siguiente periodo, bueno, esperar e ir viendo cómo evoluciona esa inversión. Así es como queda, digamos. El 3 de mayo el resultado final de toda esta inversión son 17.041 pesos. Es decir, el 11 de enero tenía 15.830 pesos,
por 24 días lo puso a 1,86% mensual, son 16.124. Eso lo vuelve a renovar el 8 de febrero, que es la fecha que vence, al 1,86 se hace 16.424. El 8 de marzo, cuando venció, ese mismo importe lo renueva al 1,86, son 16.726 pesos. Eso, el 5 de abril lo vuelve a renovar al 1,86 y le da 17.041 pesos, cuyo plazo final es el 3 de mayo, es decir, hace unos días. Esto es real, y todos datos tomados del mercado. Hasta ahí tenemos entonces una persona que vendió dólares, se hizo de 15.000 y pico de pesos, 15.830, y durante 112 días lo dejó en Levax y al final tiene 17.041 pesos. Las levas son las letras del Banco Central, ¿no? Son letras del Banco Central, es como pagaré del Banco Central. Sí. Uno va, le entrega peso, el Banco Central te da un pagaré y dice, vení en 28 días que te pago esto, un poco más. Esencialmente es eso. Entonces, el siguiente paso es ver el 3 de mayo cuál era el tipo de cambio vigente en unos días, 15,63. Es decir, si uno quería ir a comprar dólares el 3 de mayo, los bancos te lo vendían a 15 pesos con 63. Entonces, el siguiente cálculo es 17.041,20 dividido 15,63, es decir, voy y compro dólares, ¿cuántos dólares obtengo? 1.090 dólares, ¿no es cierto? Entonces, evitemos el desglose de todo. Yo arranqué el 11 de enero con 1.000 dólares, el 3 de mayo tengo 1.090 dólares, es decir, gané 90 dólares en 112 días. Si uno hace ese cálculo, 90 dólares dividido 1.000, sí, te da nada más ni nada menos que 9%, es decir, una rentabilidad del 9% en solamente 112 días. Una tasa... Es una tasa elevadísima. Para tener un punto de comparación. La Argentina, cuando emite deuda en dólares, se financia más o menos al 7% anual. 7% anual es lo que rinde comprar deuda argentina. Bueno, la bicicleta financiera, esta operación de Argentina, da un 9% solamente en 112 días. Imagínate. Entonces, por eso decíamos, en la práctica sí existe y es una operación que efectivamente se está haciendo. ¿Cuáles son las condiciones que permiten obtener estos volúmenes de rentabilidad? Primero, la tasa de las Levax del Banco Central, que son elevadísimas. Es decir, a esta altura hay que empezar a decir que para que exista bicicleta financiera, por más que desmienta el ministro, el presidente del Banco Central, para que exista una operación tiene que haber uno que compra y otro que vende. Exactamente. Para que exista coima tiene que haber uno que da y otro que acepta. Y para que exista bicicleta financiera se deben dar estas condiciones. Y estas condiciones se dan desde el Estado con la actitud que toma. Esto para ir aclarando de cómo se origina la bicicleta financiera. Claro, la bicicleta, para que pueda darse esto, tienen que esencialmente haber dos condiciones. La primera es poder tener pesos y con esos pesos prestárselos a algún organismo prácticamente de bajo riesgo y te pague una tasa elevada, que en este caso el Banco Central. Uno va al Banco Central, le presta plata, te paga el 25% anual, un poquito menos. Entonces, primera condición, que haya alguien dispuesto en el Banco en pesos a tomar créditos y pagar un 25% anual. Y en segundo lugar, el tipo de cambio tiene que estar planchado, que es lo que sucede, que en realidad en la Argentina no solamente que el tipo de cambio está planchado, el tipo de cambio está bajando. ¿Por qué está bajando el tipo de cambio? Porque hay abundancia de dólares, en los tres periodos, básicamente. Primero, por el endeudamiento argentino, que es elevadísimo. En segundo lugar, por el blanqueo. El blanqueo también permitió un ingreso extraordinario de dólares. Y en tercer lugar, bueno, la venta de commodities al exterior, la exportación de commodities, que también es importante. La venta de commodities es lo único sostenible. Después el blanqueo, una vez, no se repite más. Y el endeudamiento, esperemos que también no sea permanente. Con lo cual, el ingreso de abundantes dólares hace que el tipo de cambio esté planchado y de hecho esté bajando. Entonces, claro, yo vendo dólares, lo paso a pesos, después de un periodo tengo más peso y vuelvo a comprar dólares y encima el tipo de cambio está más bajo, me deja unos volúmenes extraordinarios de ganancia. Por eso cuando dice allí si la inversión llega o no, ya nos vamos a enterar el ejercicio siguiente. En cualquier momento o ámbito financiero, es el único diario, o lo va a decir en C5N Navarro, vamos a ver cómo hay grandes empresarios del país que con las reglas claras que da este gobierno y la seducción, el gobierno es que le está extendiendo la mano a quien más tiene, en lugar de invertir,
se suban a la bicicleta financiera. ¿Pero por qué decimos que es el gobierno? Porque el gobierno eleva las tasas de una manera increíble para que nadie ponga 100.000 pesos para abrir una pyme, sino que ponga a Levax y que tenga esta situación increíble de dinero. Entonces, claro, es el propio gobierno que te dice en sus declamaciones queremos que inviertan, pero es el propio gobierno que en los hechos, en la plaza financiera del país, sobre todo en la City porteña, te da estas situaciones. Te dice, mira, entra en ventanilla que te estoy dando una tasa en dólar de manera increíble. Entonces, claro, estos hechos tienen que ver con las reglas de juego que hoy imperan en el mercado. Y las reglas las coloca el gobierno y eso se produce bicicleta financiera. Esto es información pura lo que estamos dando. Claro, en realidad esta operación, digamos, no tendría nada de malo si es que no tiene una consecuencia en la economía real. Porque uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema de que haya alguien que gane $90 en 112 días? Es lícito. ¿Qué molesta, digamos? No pasa nada, felicitaciones. El problema es que toda primero que el que tiene dólares y tiene que invertirse, ¿por qué invertiría en economía real si puedo hacer esto y ganar sin riesgo? Porque economía real, discúlpame, economía real para ir entendiendo es... producción de bienes y servicios. Pongo $1.000.000, abro un supermercado, por decir, coloco 10 personas a trabajar y la inversión me tiene que dar una rentabilidad. Hoy es renta más seguro $1.000.000 comprando Levax. Entonces, Martínez Vidal, empresario, que me encantaría, pero no lo voy a hacer nunca, en lugar de colocar, abrir un negocio, poner 10 empleados, consumir energía, comprar productos locales y demás allá, ¿invierto en qué? Voy a la especulación financiera, esto es lo que pasa hoy. Exactamente. La cara que no nos gusta de toda esta operación, el lado no deseado de todo esto, tiene que ver justamente que al tener tasas tan elevadas, primero que encarece todo el crédito para todas las empresas, por supuesto para todas las pymes, encarece. Digamos, hoy uno va al mercado financiero a tratar de conseguir financiamiento y se encuentra que las tasas son muy elevadas, no hay una amplitud de créditos a plazos razonables, a tasas razonables y con condiciones razonables para pymes. Y en segundo lugar, bueno, suponiendo que existiera, porque bueno, puede pasar de que en realidad existe el crédito, que está disponible. Bueno, ¿y quién va? El punto está en que quién va a decidir prestárselo al sistema, a las pymes, digamos, si puede invertirlo en esto, digamos, suponiendo de que, bueno, yo no voy a invertir en esto. Pues se lo voy a prestar a alguien que invierta. No, se lo voy a prestar al Banco Central y voy a hacer este jueguito. Entonces, la cara no deseada de todo esto, el lado no deseado, tiene que ver justamente con el encarecimiento de crédito para las pymes y, bueno, la falta de inversiones. Entonces, sumado a eso que... ¿Impacta en la inflación también esto? En realidad, justamente como la inflación en realidad tiene otras consecuencias que son los que están, otros componentes que son los que están impulsando. Esto en realidad... a la inflación es como que busca plancharlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento del Banco Central de mantener las tasas altas? El Banco Central dice, no, explícitamente, hasta que no baje la inflación, no voy a bajar la tasa. Ese es el argumento. Para poner una gran aspiradora y secar la plaza de dinero. Es secar la plaza y que las empresas no tengan ventas, entonces como, claro... Al tener una tasa tan elevada, no existe... Primero, la gente que tiene dinero no va a consumir, es muy rentable hacer esto, entonces prefiere ahorrar, prestárselo al Banco Central y dentro de un tiempo tiene más poder de compra. En segundo lugar, que esto frena el consumo, porque obviamente no hay inversión, si hay algún empresario que de pronto tiene que analizar entre invertir y hacer esto, decide hacer esto, es decir, esto frena el mercado, hace retraer el consumo, entonces bueno, obviamente en algún momento la inflación empieza a bajar, no porque hay una mayor oferta de bienes y servicios, sino porque la demanda cae y cae porque no hay consumo. A la explicación técnica que da buenamente él, yo le voy a colocar la maldad. El tema es que técnicamente el gobierno dice, secamos la plaza, entonces nadie consume, porque cuando más se consume menos, hay menos inflación. Pero ¿sabe quiénes son los que se están enriqueciendo con este sistema sin querer queriendo? Los que más tienen en la Argentina. Con esta situación de hecho que el gobierno te invita a colocar en Levax, lo que está haciendo el gobierno es que se enriquezcan los que tienen dinero de manera extraordinaria. Tampoco es una opinión, es un dato real de la economía en la Argentina. Usted debe entender, con esto que el gobierno está intentando hacer, es una manera técnica para intentar bajar la inflación, pero sin querer queriendo, ¿sabe cuál es la consecuencia directa? Que los que más tienen, que justamente muchos son cercanos al poder económico y al poder político, con este pase, con esta jugarreta financiera, hoy los que se enriquecen son los que más tienen en la Argentina. Es un dato de la realidad. No entender así es no empezar a ver cuáles son las reglas claras
y sus consecuencias desde el 10 de diciembre del 2015 para ahora. Dato de la realidad, Horacio. Claro, en realidad, como decía, la consecuencia no ya tiene que ver que, obviamente, al ir retrayéndose el consumo, las pymes están sufriendo muchísimo. Terrible. Y eso genera problemas. Ahora, volviendo a la inflación, ¿no? Porque hablamos de inflación, esta medida tiende a contraer la inflación. Ahora, hay otras cosas que en realidad están contribuyendo más a que la inflación, porque después de prácticamente un año y algo que llevamos con esta misma política, porque esto no es algo que arrancó ahora, sino que ya viene desde hace mucho tiempo, la tasa del EVAX estaba de hecho muchísimo más elevada. Los primeros meses de 2016 estaban cerca del 38%. En realidad, la diferencia es que por ahí el dólar no estaba bajando tanto, pero estaba elevadísima. Entonces, esto es algo que se da hace mucho tiempo. La pregunta es por qué después de tanto tiempo, con este mecanismo, la inflación sigue elevada. Bueno, yo creo que esencialmente lo que está provocando inflación actualmente tiene que ver las acciones que específicamente está tomando el gobierno en materia política energética. La energía es algo que se utiliza desde la producción de bienes y servicios, la comercialización, por supuesto, es decir, la gran mayoría de las empresas, de hecho en los hogares, en todos lados se utiliza energía. Y la energía es algo que está subiendo desde que el gobierno arrancó, está haciendo ajuste tras ajuste en energía, digamos. Los combustibles arrancó el año subiendo un 8%. Ahora hay un anuncio nuevo de que obviamente nuevamente hay un incremento en la energía, en el gas, de cerca del 40% sin impuestos, un 50% con Aranguren dijo que hay que equiparar el gas, el GNC que usan los automóviles. Hay 1.800.000 automóviles en la Argentina. Hay 50.000 trabajadores que dependen de esto. Hay un movimiento importante en la Argentina sobre esta situación. Tiene que equipararse al mismo costo que el combustible líquido, que son las naftas y el gasoil. Dijo Aranguren esta tarde. Sí, tiene que ir al precio internacional, digamos, esencialmente. Ahora, ¿cuál es bueno, estamos de acuerdo de que si el precio local pudiera estar al mismo que el nivel internacional sería ideal. Ahora, ¿cuál es el asunto de todo esto? Que llevar el precio que está ahora, el precio internacional, a la velocidad que está haciendo que el poder adquisitivo de la gran mayoría de los que consumen en Argentina, que son los trabajadores, el ingreso de los trabajadores está cayendo en real, digamos, el salario real, no el salario nominal. La gente sigue pareciendo que cobra más en pesos, pero en realidad el poder de compra se está perdiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, se incrementan las tarifas energéticas de todos los rubros y eso se traslada a inflación y hace que siga sosteniéndose en torno al 2-3% mensual, pero de base. El Banco Central dijo que el objetivo era terminar el año con un 17% anual. Cuando lo había dicho ya medio que la gran mayoría decía que no. Ahora incluso desde el oficialismo, el otro día lo escuché a Pinedo que dijo, no, me parece que no lo vamos a cumplir. Digamos, ya no sé, la inflación sigue elevadísima y tiene que ver con esto. Y pareciera no percibirse, ¿no? Porque uno, fíjate que el otro día hablaba con un amigo y me decía, sí, bueno, pero yo la luz la pagaba 200 pesos, ahora la estoy pagando cerca de 700, no es, son 500 pesos más, no es, sí. Son 500 pesos más en tu boleta de luz y en todos los demás productos que compras, ¿cómo afecta eso? Porque obviamente el mismo incremento se le dio al kiosco de tu barrio que te está vendiendo los bienes y el kiosco tuvo que subir precios. El mismo incremento se dio en el supermercado, se le dio al que traslada la mercadería desde el área de producción hasta el área de comercialización a través del transporte, o sea, al incrementarse la energía, uno recibe en la boleta de domicilio un pequeño aumento, pero la gran mayoría del aumento, eso viene en realidad en el resto de los bienes y es acumulativo. Todo lo que le estamos contando a nuestros televidentes tiene que ver con las reglas nuevas que impera desde que Macri es gobierno. Los tarifazos son de ahora. Olvídese del verso de que tengo que ir preso yo, que vaya preso quien quiera en este país. Pero basta de mentiras, hay que decirle al presidente Macri y a sus colaboradores, porque la economía del 10 de diciembre para acá tuvo casi un 50% de devaluación, el dólar que trepó de casi 10 a 15, 16 que pivotea, nos endeudamos en 80.000 millones de dólares para pagar el costado fiscal y sin embargo la inflación no la pueden controlar, en el primer cuatrimestre estamos en 9.7%. La situación real del argentino es que no le alcanza el dinero. La inflación camina a 11, los sueldos suben a 8 y yo soy generoso, para que entendamos de una buena vez por todas. Así como Menem y Cavallo nos destruyó, nos dio el dulce del 1 a 1 y después hizo eclosión con De la Rúa y Cavallo, con De la Rúa y Ricardo López Murphy,
desde diciembre, desde el 2015, las reglas económicas, pongámosle que tengan las mejores intenciones en el gobierno, las reglas claras de este desajuste y a que a usted no le alcance el sueldo y que tengamos un tarifazo energético, no lo coloqué yo, no lo colocó ni Juan P. Justo ni José de San Martín, discúlpeme, no quiero ser irónico, la colocó el gobierno y uno entiende, el gobierno cree que con ese libreto va a mejorar, uno desea que sí, pero seamos buenos, no estamos mejorando, nos están masacrando el bolsillo y el 1% más rico del país, justamente, qué casualidad que con estas políticas económicas cada vez están más ricos por la bicicleta financiera y nosotros cada vez nos cuesta llegar más al día 22, 23, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es el argumento de todo esto? En realidad, la Argentina, la industria argentina no es competitiva a nivel internacional. ¿Por qué no es competitiva a nivel internacional? Porque los salarios son muy altos. La solución es que bajar los salarios. Sí. Ese es en la práctica el argumento de por qué en realidad se busca todo eso. En la medida que el salario argentino vaya decayendo, y obviamente que vamos a ser más competitivos porque están los trabajadores, estamos regalando nuestro trabajo cada vez es más barato. Teníamos preparado un informe para el tercer bloque, pero vos sos el especialista. Acompañarnos a lo que vamos a ver y escuchar, ¿sí? Dale. Vamos, director. El incremento de la tarifa en todas las provincias argentinas, donde obviamente estamos nosotros, es porque la nación va quitando el subsidio. La energía por costo tiene un costo de $74, quiere decir que cada megavatio debe costar 1.067 pesos. Sin embargo, el gobierno anterior subsidiaba ese valor, entonces un megavatio, los usuarios no pagamos 1.067, pagamos 68 pesos. La gestión actual del presidente Mauricio Macri va quitando el subsidio y pasamos de enero del 2016 de 68 pesos a 647 pesos. La energía aumentó en promedio el 845% y aún tiene que continuar aumentando, porque esto pasamos una quita de subsidio, donde pagamos 68 pesos, pagamos 647 pesos. Ese es el efecto que recibimos todos los usuarios. La nación le cobra a SECHEP y SECHEP le cobra al usuario. Recibe el dinero y se lo manda a la empresa Camesa. Nosotros como empresa no agregamos ningún valor, simplemente agregamos el costo que a nosotros nos están cobrando. En la visión de la nación nos quitó el subsidio para los pequeños hogares, para los jubilados, para la persona con discapacidad, para la persona de menor consumo. La nación nos quita porque nos multa, porque no podemos pagar en tiempo y forma, y sin embargo nosotros como provincia, como empresa SECHEP, le damos lo mismo el subsidio a todos nuestros usuarios. Todos los usuarios de la provincia del Chaco que están dentro de ese sector de tarifa social, la provincia del Chaco y la empresa SECHEP asume el costo, a pesar de que la nación nos quitó ese subsidio. También la empresa de energía de la provincia del Chaco, SECHEP, a través de instrucciones del gobernador y por directivas de también está subsidiando a la actividad de la industria. Y en todas las provincias está impactando porque, bueno, el gobierno nacional está cortando, digamos, los subsidios a las provincias y esto hace, bueno, como le pasa a la empresa SECHEP acá y lo vemos afectado los comerciantes y los usuarios en general, se están trasladando estos aumentos al usuario, ¿no? Y realmente son aumentos importantes que en muchos casos pasan el 100% y realmente preocupan. Ante esto, tanto la Federación Económica como la Cámara de Comercio y Resistencia y todas las cámaras del interior, estamos próximos a tener una reunión seguramente el día lunes con autoridades del gobierno de la provincia y también con la empresa para ver cómo encontramos una beta de solución a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros a través de nuestras cámaras empresariales nacionales estamos armando una movida para poder hacerlo saber al gobierno nacional que realmente nos está afectando muchísimo, más en una provincia electrodependiente como somos nosotros, que dependemos 100% de la energía eléctrica, no tenemos gas, no tenemos otra alternativa de energía, por lo que no solamente las empresas del rubro comercio que necesitan la iluminación y el aire acondicionado o lo que sea para poder sustituir, sino también aquellas empresas que el insumo de la energía es un rol fundamental dentro de los costos. Hay que tener presente el enojo de la gente, el enojo, la desesperación
y la zozobra que hay, porque todos sabemos que va a venir otro aumento nuevo de electricidad, todo provenientes de decisiones administrativas de la Nación, y que desde la Defensoría del Pueblo hemos atacado en la Justicia Federal, la que ha ordenado cautelares al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Energía de la Nación, el ente regulador de la energía eléctrica, y que no están cumpliendo los fallos porque la justicia entiende que prima facie hay una arbitrariedad en esta forma en que se aumentó la electricidad. Y la confusión de la gente es quién tiene que pagar la electricidad, quién nos aumenta la electricidad. Bueno, hay un gráfico que es ilustrativo, que explica que el 32% del valor que uno paga en una factura corresponde a la distribución de energía eléctrica que hace SECHEP. Eso es lo que nos cobra SECHEP. SECHEP no nos cobra la energía, no modifica la energía, el valor de la energía eléctrica. Lo que nos cobra es el servicio de distribuir la energía eléctrica. Los que nos aumentan la electricidad, los valores de electricidad, es la Nación. El INDEC dio a conocer la cifra de abril, 2.6. El mismo INDEC que maneja el economista Jorge Todesca, que pertenece al gobierno, dijo que la inflación está en 9,1 en el primer cuatrimestre. Si esto sigue a esta marcha, la inflación del 17% va a ser solamente un recuerdo y otra situación de buenas intenciones que no se van a dar. Y el mismo INDEC señala que el 40% de la suba de la inflación tiene que ver con la suba de tarifas. Y la suba de tarifas, a ver si entendemos en casa, en Tacopozo, en donde pagamos el agua, la luz, lo que sea. En Ciervo Petizo. En Ciervo Petizo, de donde es Horacio, tiene razón, hay que hacer fuerza también por Ciervo Petizo, caramba. Las tarifas las sube, las mueve el gobierno. Y el 40% del componente de la suba del 2.6% de la inflación de abril, que es muchísimo, tiene que ver, vuelvo a insistir, los datos de la realidad en la Argentina, tiene que ver con las tarifas que van para arriba. Y si el gobierno federal aumenta las tarifas, te aumenta la provincia y después te aumenta el municipio y te aumenta el comerciante. ¿Quién quiere ir a pérdida en la Argentina o en cualquier lugar del mundo? Nadie. Uno tiene, en la Argentina, para entender, no hay necesidad que lo explique ni Horacio, ni yo, ni Cavallo, ni Macri, ni Cristina que anda por Europa paseando. El bolsillo suyo hoy le está dando a conocer lo que le pasa al argentino. Si usted se quiere entretener con Scioli, con lo que dice Frigerio, con lo que dice entreténgase. Pero tiene que empezar a tener información para darse cuenta que el bolsillo le está enseñando lo que pasa en la Argentina. Y el bolsillo es el fiel reflejo de las medidas económicas del gobierno nacional. Esto es tan claro como el agua. Esto es tan claro como el agua en la Argentina de hoy, ¿no es cierto? Sí, igual este tema en los debates siempre se da, ¿no? Mirá, hay dos tipos de economía esencialmente. Una economía que se llama normativa y otra economía positiva. Positiva, claro. La economía normativa que hace, bueno, básicamente es qué debería suceder en la economía. Y la economía positiva dice lo que pasa, sin importar. La inflación subió, el salario bajó, esto mejoró, esto cayó, el empleo subió. Es objetivo, dice específicamente lo que pasó. Esto es economía positiva, es lo que sucedió. Porque después la mayoría de los debates, porque en la familia esto se debate mucho, ¿viste? Cuestiones de política. No, pero las tarifas deberían subir, no debería, está pasando esto. Lo que pasa es que lo anterior lo tenían muy retrasado, no, pero esto se quiere. O sea, todo ese debate está muy cierto y hay que darlo después. Pero en la práctica, mientras tanto, lo que sucede es que el incremento de tarifas, discutamos si está bien, si no, el incremento de tarifas lleva a inflación. La inflación, si no tiene un correlato con un incremento de salarios, retrae el ingreso de los trabajadores, retrae el salario y el retraer el salario retrae el consumo. Objetivamente, eso pasa. Después discutiremos normativamente si debería, si no debería, si está bien, si está mal. Eso es un tema aparte, me parece a mí. CEPA tiene que ver con el Consejo de Economía de Políticas Argentina. Es un lugar muy serio donde trabajan economistas interesantes que él sabe mejor que yo. No le voy a decir los datos que daba hasta el 2015 para que no estén pegados a la política. El dato que da CEPA desde el 10 de diciembre del 2015 para con nosotros las provincias a hoy día dice que 3.5 veces cayó el poder adquisitivo. Ese es el dato. Podemos dibujar muchas cosas. El que queda, la resultante después de la raya, ¿vio cuando hace el almacenero, el viejo almacenero en la esquina que te dice 1 kilo de pan y te traza raya y después te aplica los números? Lo que queda es eso. Ha caído nuestro poder adquisitivo 3.5 veces según las consultoras más serias del país.
Y eso es consecuencia de una política que se lleva adelante. ¿Que estará bien o estará mal? Que estará bien o estará mal, cada uno opinará. A mí me parece que hay que mejorar la cosa, que hay que pegar un viraje, sí, porque el barco se nos está escorando hacia un lugar y es peligroso. La realidad en la Argentina tiene que ver con este tema. Del 83 para acá apareció el Plan Austral, se acuerda con Greenspan, los muchachos de la coordinadora que le ayudaron con la banca, o no tanto Alfonsín, después apareció Menem, que le ayudó el sector financiero, donde Ámbito todos los días decía, qué bueno lo de Menem, llegó con un discurso de patilla de Anillaco y se fue yendo para la derecha y trajo a la familia al Sogaray dentro, y después las consecuencias las pagamos con De la Rúa, y después vino Duhalde, que le entregó a Kirchner cuando nadie lo conocía, y Kirchner nos desendeudó, y hoy estamos en un país que vuelve a las políticas de los 90. En un minuto pretendí contar algo de que si usted hace memoria cerrando los ojos se va a dar cuenta que la película en la Argentina es esa, económicamente hablando. El dato, para no dar tanta vuelta, es que hoy no nos alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque hay políticas nuevas. ¿Será que mañana nos alcanzará? ¡Qué bueno que así sea! ¿Que esto es magia? Como dicen por ahí, tampoco es magia. Esta es la consecuencia de un modelo económico imperante en la Argentina. Usted no puede decir que no es así porque es la realidad de esta sociedad que tiene un gobierno y que tiene un economista como usted y un preguntón como yo. Contador público. Ajá. Exactamente. Sí, objetivamente esto es lo que está sucediendo. Veremos, ¿no? Una vez que se da este proceso de arrancando bicicleta financiera, después es muy difícil pararlo porque obviamente cada vez tenés más pesos. Si vos decidís pagar un 24% anual, significa que por cada peso que te prestan dentro de un año le vas a tener que dar un 24% más. En un país con una economía normal más. Y nos vamos yendo. ¿La tasa en un país normal cuánto es? ¿3, 4%? Y en dólares ronda el 4% más o menos. ¿Y nosotros anual. estamos en cuánto? Y nosotros para 112 días la bicicleta financiera es un caso real que lo hemos tomado hoy, 9%. Para 112 días que fue desde el 11 de enero al 3 de mayo de 2017. Hay que googlear, buscar el tipo de cambio, buscar las LEVAX y está absolutamente, cada cual puede hacer el cálculo y lo demuestra. En inglés, a pesar de que él es de Paso de los Libres, el productor me dijo en inglés que me suba a su bicicleta. Yo le dije no, trajo esa de doble caño, súbase usted, con la bicicleta nos vamos a la pausa. Muchas gracias. Y es Félix que está de turno hoy, hasta luego.